Hola, soy la maestra María Guadalupe Osorio y estamos en el canal de Guadalupe Osorio para ver el día de hoy el manejo de cadenas en Python. Los invito a que se suscriban al canal y pues comencemos. Bueno, las cadenas en Python o los strings son un tipo inmutable que permite almacenar secuencias de caracteres. En este caso, para crear una cadena, es necesario incluir el texto entre comillas, ya sean dobles o simples. Por ejemplo, en este caso, cada vez que iniciamos nuestro compilador GDB online, pues directamente nos presenta un print en donde vamos a tener una cuestión de una cadena. Esta es una cadena. Entonces, por ejemplo, si corremos nuestro programa, nos va a aparecer la cuestión de nuestra cadena, Hello World, en la ejecución, en la parte de abajo, lo podemos estar observando. Bueno, pero por ejemplo, en este caso vamos a crear ahora una variable de tipo cadena para que podamos apreciarla. Y en este caso sería cadena 1, esto es igual, ponemos entre comillas, doble comillas, vamos a poner ejemplo de cadena. Para imprimir en este caso esta variable lo tenemos que poner el print y el nombre de la variable, que en este caso, acá me equivoqué, puse cadena. Aquí era una E. Cadena. Cadena 1, vamos a ponerlo cadena 1. Me volví a equivocar, ahí está, cadena 1. Y entonces en este caso puedo, corro mi programa y entonces aquí ya aparece la cuestión de la cadena. Para conocer en este caso el tipo de variable que estoy imprimiendo, puedo utilizar el print, puedo trabajar con mi cuestión de mi print y entre paréntesis poner en este caso la función type. La función type lo que hace es devolvernos en este caso el valor del tipo de la variable que esta contenga. En este caso, por ejemplo, vamos a poner cadena 1 y entonces lo imprimimos. Entonces aquí directamente me va a decir que es una clase str, que en este caso es una contracción de la cuestión de string en nuestro corrimiento. Entonces vamos para que podamos observar, vamos a hacer otro ejemplo. Pero ahora lo que vamos a hacer es crear una variable de tipo numérico. Vamos a poner valor 1, va a ser igual, vamos a poner 123. Y luego vamos a poner un print, en este caso, y adentro de nuestros paréntesis vamos a poner nuestra función type, pero ahora vamos a poner el nombre de valor 1 de nuestra variable, para que veamos que nos va a imprimir el tipo de lo que está conteniendo. Por ejemplo, en este caso, la primera, que es cadena 1, es de tipo string, la segunda es una clase de tipo int. En este caso es lo que nos devuelve el type, nos devuelve el tipo de variable que se está trabajando. Muy bien, pues continuemos entonces.
También en la cuestión de las cadenas podemos declarar las cadenas con comillas simples, ¿no? En Python también se puede declarar, así como estábamos haciendo en Hello World. Es una cadena con comillas simples. Acá vamos a crear cadena 2 y le voy a poner en este caso comillas simples. Esta es otra cadena, y entonces aquí ya está declarada otra cadena. Ponemos print y que nos imprima cadena 2. Entonces ya tenemos otro tipo de información sobre lo que es nuestras cadenas. Ahora, las cadenas no están limitadas en tamaño, por lo que el único límite que podríamos encontrar es la memoria de nuestro ordenador. Una cadena puede estar también vacía. En este caso, por ejemplo, vamos a crear una cadena. Voy a poner cadena-vacía y la puedo declarar en este caso de esta forma, o sea, entre ¿cómo se llama? Igual y comillas simples o comillas dobles. Esto quiere decir que esto es una cadena vacía. Una situación que muchas veces se puede dar es que cuando queremos introducir una comilla, ya sea simple o doble dentro de una cadena, vamos a encontrar algunos problemas porque las comillas son las que limitan o las que declaran a las cadenas. Entonces, si lo hacemos, en este caso de que yo pusiera unas comillas dentro de, por ejemplo, en este caso voy a poner cadena 3, y si yo hiciera en este caso, aquí voy a poner comillas dobles para que veamos, y pusiera el nombre del triángulo es, y entonces pongo comilla simple, escaleno, y cierro con comilla simple. Eso me puede en cierto momento dar error, por lo que es necesario que utilicemos ciertas condiciones para que los podamos trabajar. Estas condiciones son caracteres especiales para que nosotros los estemos utilizando. A ver, por ejemplo, bueno, debes de comillas simples para que se vea el ejemplo completo. Voy a poner comillas dobles. Vean lo que pasa con la cuestión de comillas dobles. Entonces, en este caso, al utilizar la cuestión de comillas dobles, ya no me concatena, por ejemplo, escaleno ya no me lo concatena, me quitó y ya no lo podemos estar utilizando para nuestro ejercicio. Entonces, para poder utilizar esto, como les estaba diciendo, vamos a necesitar caracteres especiales para poderlo trabajar. En este caso vamos a utilizar la diagonal invertida de nuestra computadora para que nos lo reconozca nuestras comillas que van a estar dentro de las cadenas, las comillas dobles que van a estar dentro de las cadenas. Por ejemplo, acá voy a necesitar otras comillas. Si yo la pusiera de esta forma, la comilla que continúa, que se encuentra al lado derecho, quedaría directamente fuera de la estructura, no estaría dentro de la estructura. Entonces
vuelvo a utilizar mi diagonal invertida para que ya se considere como comillas. Bueno, ahora corramos para que veamos el ejemplo. Me faltó poner un print, perdón. Vamos a imprimir cadena 3. Y entonces ya quedaría la cuestión de las comillas dentro de nuestras cadenas. Por ejemplo, otra de las cosas es también la cuestión de saltos de línea dentro de las cadenas. Necesitamos caracteres especiales para crear saltos de línea. Por ejemplo, en cierto momento yo quiero, voy a crear una línea, por ejemplo, una cadena. Vamos a crear la cadena 4, donde tengamos, por ejemplo, nivel 1. Le voy a poner coma, nivel 2, coma y nivel 3. Bueno, en este caso quiero introducir acá un salto de línea entre nivel 1 y nivel 2. Entonces, para ello lo que vamos a trabajar es en la diagonal invertida. Voy a poner diagonal invertida n, que en este caso nos da una cuestión de salto de línea. Vamos a imprimirlo para que lo podamos ver. Y entonces al correrlo directamente nos da el salto de línea. Vamos a crear otro salto de línea en nuestro nivel 2. Bueno, vamos a ponerle acá de salto de línea. Voy a quitarle los espacios para que no se vea entre nivel 2 y el salto de línea y nivel 3 y el salto de línea, porque no necesitamos la cuestión de los espacios para que nos dé directamente nuestro salto de línea adecuado. Y ahí ya lo tenemos, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nos empieza a dar nuestros resultados. Entonces, aquí en este caso, eso sería para la cuestión de saltos de línea. También podemos usar la diagonal invertida acompañada de un número. En este caso, cuando tenemos la diagonal invertida con un número, lo que nos va a dar es el carácter asociado. En este caso, por ejemplo, nos estaría trabajando la cuestión del código ASCII, que es una de las cosas que debemos revisar, del número de código ASCII, y nos estaría dando ese valor. Por ejemplo, vamos a poner, en este caso, vamos a imprimir el valor, vamos a ver, vamos a ponerle acá, vamos a crear una cadena primero. Bueno, vamos a ponerle print y que nos imprima, en este caso, dentro una cuestión de una cadena. Ponemos diagonal invertida, vamos a ponerle 110, 110 y lo mandamos a imprimir. En este caso nos va a imprimir una H. Si en el caso nosotros pusiéramos solamente diagonal invertida y otro número, nos estaría dando otro tipo de valor. Por ejemplo, en este caso nos estaría dando vamos a ponerle, bueno, vamos a ver, en este caso le vamos a poner 11 y entonces lo corremos.
no nos dio el valor, print 11, a ver, 120, nos dio una P. Entonces es del número 100, acá, y nos estaría dando una arroba. Entonces aquí en este caso que creamos la cuestión dependiendo de los números ASCII. Ahorita no tengo a la mano la tabla, pero hay una tabla de los números ASCII para esa referencia. Entonces nos van a dar los números y nosotros pondríamos el número del código. Por ejemplo, se me ocurre poner ahorita 130 y nos estaría dando una letra, ¿no? Una letra X. Entonces, pero con la diagonal invertida y el número nos estaría dando los caracteres, ¿sale? Ahora, podemos en cierto momento hacer una declaración de una cadena, y a veces necesitamos que contenga una variable. Entonces vamos a tener que concatenar en cierta manera las variables que se están utilizando. Por ejemplo, se me ocurre decir que el precio es igual a 123.45 pesos, digamos que sea eso, y entonces quiero imprimir en este caso una variable, vamos a ponerle salida, va a ser igual a, entre comillas, doble comillas, y vamos a poner, por ejemplo, el precio es, y aquí quiero concatenar, en este caso, la variable precio. En este caso, concatenar es unir cualquier variable a una cadena. El operador de concatenación directamente viene siendo el signo más, y entonces aquí vamos a utilizar nuestra función str. str lo que nos va a servir es que va a convertir el valor, o en este caso lo que contiene la variable precio, a tipo cadena. Entonces ponemos dentro de nuestra función str precio. Entonces eso lo va a convertir en cadena, y con el más va a unir, o sea que va a concatenar el valor. Ahora vamos a imprimir en este caso nuestra salida, nuestra variable salida, para que veamos qué es lo que pone. Entonces aquí ya aparece, el precio es 123.45, lo que entonces lo que se está haciendo es hacer una cuestión de una concatenación. Otra de las formas de hacer esto es utilizar el operador de por ciento. Por ejemplo, por un lado tenemos %s, en este caso indica que el tipo que se quiere imprimir, y por otro lado, en este caso, por ejemplo, tenemos a la derecha %, tenemos una variable a imprimir. Por ejemplo, en cierta forma, vamos a ver. Aquí en este caso voy a crear una variable, vamos a ponerle es 4, vamos a ponerle 5, variable 5, y voy a crear, por ejemplo, los números son, me faltaron las comillas, perdón. Los números son, y quiero que aquí en este caso aparezca el número. Entonces voy a poner % y el número. En este caso, por ejemplo, el tipo el formato del número, como van a ser decimales, le pongo D. Y
el siguiente voy a poner %f, que quiere decir que en este caso el siguiente va a ser un número flotante. Ahora, fuera de eso, fuera de las comillas, voy a poner %, entre paréntesis, voy a poner el número, por ejemplo 5, y en el siguiente voy a poner 11.2. Entonces, para que los considere y los ponga. Me faltó imprimir. Print variable 5. Y entonces mandamos a imprimir. Y entonces aquí ya nos pone de acuerdo a la cuestión de formato. Entonces, cuando tenemos el % a la izquierda y una letra a la derecha, significa la cuestión de los formatos que vamos a estar trabajando. Muy bien, entonces ya vimos otra forma de hacer cuestiones de concatenaciones, pero con cuestiones de valores y formatos. Muy bien. Ahora, una forma un poco más moderna para realizar en este caso lo mismo en Python es utilizar la función format. Por ejemplo, en este caso vamos a crear una variable llamada variable 6 y va a ser lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner aquí entre comillas los números son, y aquí voy a poner entre llaves, voy a utilizar llaves, variables, por ejemplo voy a poner a, cierro la llave, y luego por ejemplo y b, y espacio, llaves, b. Muy bien, entonces ahora afuera de esto voy a poner una coma afuera de la cadena, después de las comillas voy a poner un coma, perdón, un punto, no es un coma, es un punto, y voy a poner format. Entre paréntesis voy a poner a es igual a 5, ¿sí? Y coma, b va a ser igual a 32.4. Y ahora vamos a imprimir, en este caso, nuestra variable. Ay, le puse igual, perdón. Es llaves, paréntesis. Muy bien. Y entonces ya lo tenemos, en este caso, es otra de las formas. Pero si no fueran pocas los elementos que vamos a estar utilizando y necesitamos crear cadenas que contengan informaciones o variables, entonces también podemos realizar lo siguiente. Por ejemplo, en este caso voy a crear una variable llamada a igual a 5, bueno, vamos a ponerle otro número, 6, punto y coma, podemos, para no estar haciendo más líneas, vamos a poner b es igual a 43.6, y ahora, en este caso, voy a crear una variable 7, que va a ser cadena, pero ese era abajo, una variable 7 que va a ser cadena, y en este caso, antes de empezar nuestra cuestión de nuestra cadena, voy a anteponer la letra F minúscula, después voy a poner comillas,
Y por ejemplo en este caso voy a crear, voy a poner A más B es igual, y aquí lo que vamos a poner entre llaves A más B. ¿Qué va a ser en este caso lo que está entre llaves? Entre lo que está entre llaves lo va a poner como una operación, va a hacer la operación y lo va a concatenar a la cadena. Lo que tenemos en este caso de A más B es directamente una cuestión de cadena y no va a aparecer algún valor específico, sino que solamente las literales. Vamos a imprimir entonces en este caso. Variable 7 y lo mandamos a imprimir. Entonces ya aparece A más B es igual a 49. Bueno, entonces en este caso podemos entonces crear, inclusionar expresiones dentro de cadenas. Aquí en este caso lo que estamos haciendo, estamos inclusionando una expresión matemática dentro de la cuestión de las cadenas. Entonces, así nos ahorramos en cierto momento estar realizando operaciones cuando vamos a estar trabajando la cuestión de cadenas. Ahora, en este caso, para entender mejor la clase string, vamos a realizar algunos ejemplos de cómo se comportan y vamos a estar haciendo operaciones con estas cadenas. La primera parte que vamos a hacer de operaciones con las cadenas, vamos a crear, vamos a poner cadena, C1, que va a ser la cadena 1, y por ejemplo voy a poner aquí la palabra 1. Y después voy a crear una variable C2 y le voy a poner en este caso la cadena 2. Ahora lo que vamos a hacer en este sentido es que vamos a sumar las dos cadenas y vamos a poner con la cuestión del operador más. Por ejemplo, vamos a poner print y en este caso dentro de los paréntesis voy a poner C1, voy a poner más, puedo poner espacios con comillas dejando una cuestión de espacio y después pongo por ejemplo más y ponemos C2. Entonces cuando lo mande a imprimir directamente, en este caso va a quedar 1 y 2. Aquí estoy haciendo una cuestión de una concatenación con el signo más, puedo concatenar cualquier cadena o cualquier carácter dentro de nuestro de nuestra cadena que se está presentando. Muy bien. Ahora también podemos multiplicar un string por un entero. En este caso podemos estar haciendo operaciones y podemos replicar en cierto momento el string. Bueno, no son operaciones de multiplicar 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, ¿no? Sino que en este caso lo que se multiplica es el string por un número y se va a replicar tantas veces como sea el número. Por ejemplo, vamos a crear una cadena una C3 y vamos a ponerle tango, vamos a ponerle tango. Y entonces aquí vamos a poner un print y ponemos C3 por 4. Y entonces corremos nuestro programa
y lo que vamos a tener es tango, 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 que se está repitiendo varias veces. Muy bien. Ahora, también hay en cierto momento operaciones que podemos utilizar para hacer búsquedas. Por ejemplo, si queremos ver si una cadena está contenida en otra, vamos a utilizar, por ejemplo, la palabra reservada in. Por ejemplo, vamos a crear una cadena 4, que es igual a, le vamos a poner en este caso, por ejemplo, la magia es bella, vamos a ponerle, ¿no? Y aquí, en este caso, vamos a poner a un print y vamos a poner entre paréntesis C4 y pongo mi palabra in. Ahora, ¿qué es la palabra que voy a buscar? Que sería magia. Y entonces, en este caso, me va a imprimir un true de la cuestión de la cadena, si es que la encuentra, o un false si la cadena no la encuentra. Por ejemplo, en este caso me puso false porque llega el momento que no encontró la cadena, porque aquí lo que pasa es que, por ejemplo, en cierto momento la cuestión de los espacios nos causa un poco de problema. Vamos a ponerle que estuviera junto todo, la magia es bella, y entonces ahora sí ponemos y nos sigue dando false. No sé si es porque lo puse la cuestión de la variable. A ver, permítanme, porque esto casi por lo regular lo utilizo en cuestión de que sea la cadena completa dentro del dentro de del print. Por ejemplo, acá la magia es bella, vamos a ver. No, ya me di cuenta que es lo que estoy haciéndolo al revés, perdón. Debió haber sido magia acá, y acá la magia es bella, lo estoy haciendo al revés, perdón. La magia es bella, por eso no lo encontraba, no estaba, la palabra es magia es bella. A ver, vamos a ver si es cierto y nos tiene que dar un true. Ahí está, encontró magia en la magia es bella, o sea que es al revés. Y sí lo debió haber hecho en la variable. Vamos a ver, C4 vamos a poner ahora bella, entre comillas bella. Entonces ahora vamos a poner otro print y le vamos a poner en este caso C4 y ahora sí ponemos la magia es bella. Vamos a correrlo y nos tiene que dar otra vez, puse C1, es C4, perdón, C4. Nos tiene que dar un true, ahí está, sí, ya nos dio el true. ¿Por qué? Porque sí encontró la cadena. Hace un rato lo estaba poniendo al revés, perdón. Bueno, ahora también podemos en cierto momento convertir entre caracteres y su valor numérico, lo que representa y viceversa. Por ejemplo, muchas veces
nos pueden dar el código, un código, por ejemplo, ponemos print, por ejemplo, vamos a poner el print y ahora vamos a poner, por ejemplo, CHR. En este caso, CHR sirve para que nosotros demos un valor numérico, y en cierto momento, por ejemplo, nos va a regresar la cuestión del carácter que contenga ese valor numérico. O sea, por ejemplo, hace un rato pusimos, creo que 110, y por ejemplo, en este caso, corro mi programa y me da, por ejemplo, N, el 110 es N. Por ejemplo, puedo poner en cierto momento 500 y lo corro y en ese momento me da, por ejemplo, una letra con una G con una diéresis. Por ejemplo, puedo poner ahora el carácter de signo de euros. Vamos a poner, por ejemplo, 8364, si no me equivoco. Vamos a ver si es ese. Y nos da el signo de euros. Entonces, en este caso, este carácter lo que nos va a servir es, bueno, esta función nos va a servir para convertir, trabajar caracteres y sus representaciones en Unicode, ¿no? En tipo Unicode. También hay otra que en este caso es, por ejemplo, si yo pongo en viceversa, pongo print, ahora utilizo la función ort y pongo, por ejemplo, la H. En este caso lo que me va a imprimir, de vez de ahora un carácter, me va a imprimir el código que representa esa H. Por ejemplo, en este caso, ay, me equivoqué. Debía haber puesto sus comillas, perdón, acá me faltó la cuestión de las comillas porque es un carácter. Ahora sí, corro y ya me da el número. Por ejemplo, la H es el 104. Hace un rato pusimos el signo de euros, ahora vamos a poner el signo de pesos para que nos dé en cierto momento su número. Y por ejemplo es el 36, el signo de pesos, nos devuelve el valor del código que representa ese carácter. Ahora, también otra de las cosas que podemos hacer con la cuestión de los caracteres es ver la longitud que contenga la cadena. Por ejemplo, vamos a poner cadena-longitud y en este caso voy a ponerle igual, voy a crear una cadena, la vida en rosa, vamos a ponerle a la cadena y ahora queremos saber o que nos imprima cuántos caracteres tiene esa cadena. Entonces en este caso el número de caracteres es su longitud. Lo vamos a utilizar con la función len, que es la que nos va a devolver la longitud de la cadena. Y entonces en este caso ponemos cadena longitud y entonces ahora lo corremos y nos va a decir cuántos caracteres tiene. Dice que tiene 15. Contemos. La son 2, espacio 3, vida 4 son 7, luego espacio 8 en 10, espacio 11 y rosa 4, entonces serían 15 caracteres. Ahí nos está dando la cuestión de de nuestra longitud de nuestra cadena.
Ahora, también en cierto momento nosotros podemos convertir convertir de string a otro tipo de formatos, como por ejemplo tenemos enteros o flotantes. Por ejemplo, en este caso, si yo pusiera, bueno, ya lo habíamos visto al principio, si yo pongo x igual a string 10.4, 10.4 es flotante, y entonces en este caso cuando mando a imprimir con la función type para que nos diga el tipo de x, nos va a imprimir directamente que es una clase de cadena, no es un flotante. Si yo le quito, por ejemplo, el str y lo mando a imprimir, me va a decir que en este caso es un tipo flotante. Entonces, el str, acuérdense, nos sirve para convertir cualquier tipo de clase a cadena. Muy bien. Ahora, también en las cadenas podemos indexar cadenas. En este caso, por ejemplo, si fuera una cuestión de una lista, vamos a utilizarla como lista. Ya vimos algunas cosas de listas y tuplas. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar la cadena, voy a poner las letras de las vocales A, E, I, O, U. Bueno, en este caso me faltaron las comillas, ponemos las comillas. Es una cuestión de una cadena con las letras de las vocales. Pero, por ejemplo, si yo quiero imprimir en cierto momento la primera posición, voy a poner, por ejemplo, mi función print, voy a utilizar la variable, que en este caso es corchetes, y por ejemplo quiero imprimir la primera letra, que sería la A, entonces pongo el índice 0. Acuérdense que las listas empiezan desde 0, bueno, lo que son las listas y las tuplas empiezan desde 0. Entonces la A va a ser, sería el índice 0. Entonces mando a imprimir y ya estamos con la A. Ahora, quiero mandar a imprimir, en este caso, directamente la última, que en este caso sería, por ejemplo, la 4, porque es 0, 1, 2, 3, 4, la 4. Entonces aquí sería la U. Ahora, si vemos este tipo, podríamos utilizar la cuestión de un for, ¿sí? For i ponemos nuestra palabra clave int. Ahora ponemos en este caso nuestro rango, range, vamos a poner nuestro rango, que sería entonces desde 0, vamos a ponerle 0, hasta en este caso 4. Y que nos imprima print, me faltaron los puntos, perdón, 2 puntos, print, y que nos imprima x corchetes y. Entonces ponemos, y entonces nos estaría imprimiendo A, E, I, O, y nos faltó la U, perdón, ahí teníamos que haberle dado 5. Ahí está. O también pudimos haber utilizado, en este caso, lo que ya vimos, el len, ¿sí? Len x, para que nos dé la cuestión de la longitud de x. Volvemos a imprimir y ya está. A, E, I, O, U. Para que no estemos adivinando el tamaño de la cadena, solito se imprime. Por ejemplo, podemos cambiar ahora la cadena y vamos a poner, por ejemplo, relleno.
y entonces mandamos a imprimir y entonces ya aparecería la cuestión de relleno. Sería en este caso nuestro ejercicio con la cuestión de como si fueran cadenas o como si fueran tuplas o listas. Muy bien, vamos a salirnos del for. También, del mismo modo, en este caso, se pueden crear cadenas más pequeñas partiendo de una más grande, usando el primer elemento y el último que queremos tomar más o menos. Por ejemplo, en el caso de poner y igual a mar, coma, sol, coma, tierra. Y por ejemplo voy a querer cortar nada más, por ejemplo, mar, luego que me imprima sol y luego que me imprima tierra. Entonces en este caso, por ejemplo, voy a poner print, pongo entre paréntesis X, y pongo mi rango empezando desde 0, sería 0, 1, 2, sería hasta el 2, coma 2, perdón, 2 puntos, es 2 puntos, 2 puntos 2, y imprimimos. Le puse XY, perdón, fuera Y. Ok. Entonces es 3, que porque son 3 elementos. Y ya tiene mar. Y así podríamos estar cortando nuestra cuestión de nuestros elementos con de la misma forma, como si fueran listas o tuplas. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos cómo cortar nuestras cadenas. Ahora lo que vamos a ver son algunos métodos para pues cambiar en cierto momento nuestras cadenas. Por ejemplo, vamos a crear una cadena y le voy a poner todas con minúsculas. Hola. Ahora, quiero que esta cadena, cuando la mande a imprimir, directamente la primera letra me la devuelva en mayúscula y las demás en minúsculas. Entonces, para esto existen métodos que vamos a utilizar. El primer método es capitaliz. El método capitaliz lo que hace es devolver la cadena con su primera letra en mayúscula. Por ejemplo, ahorita la escribimos en minúscula. Entonces vamos a ponerle print y pero vamos a ponerle aquí vamos a ponerle M para que no nos confundamos con todas las que hemos estado creando. Entonces vamos a poner M. Capitaliz. Capitaliz. Capitaliz con C, Z-E al final. Y ponemos entre paréntesis y ahora la corremos. Entonces nuestra cadena directamente está con M, nuestra cadena M está con H minúscula y cuando la mandamos a imprimir es con H mayúscula. Después, en ese sentido, vamos ahora a que todas las letras directamente se conviertan
en minúsculas. Ahora vamos a poner N y vamos a poner hola, todas con mayúscula, todos los caracteres con mayúscula, y ahora lo que vamos a hacer es que se hagan minúsculas todas. Entonces, en este caso lo que vamos a poner ahora es print, está con mayúscula, print, y aquí en este caso vamos a poner n.lower. Y entonces en ese sentido, cuando mandamos a imprimir, nos pone todas las letras en minúscula. Ese es para poner en minúsculas las letras. Ahora, hay otra, por ejemplo, el swap case, que nos va a servir para cambiar todas las que están mayúsculas en minúsculas y todas las minúsculas en mayúsculas. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio, vamos a ponerle G, es igual, entre comillas voy a poner hola con mayúscula y mundo en minúscula. Entonces, ahora utilizo el swap case en el print con la variable G. Entonces, swap con W, swap case, y corremos nuestro programa. Entonces ya cambió hola en minúscula y mundo en mayúscula. Entonces ese nos sirve para que se trabaje todo en mayúsculas a minúsculas y minúsculas a mayúsculas. Después vamos a tener también el upper. El upper lo que va a hacer es convertir todos los caracteres en mayúsculas. Por ejemplo, aquí voy a crear una variable h y en este caso vamos a crear todo lo que tenemos en minúsculas. Mi mamá me mima. Entonces ya tenemos eso. Ahora ponemos print, entre paréntesis, nuestra variable, y upper. En este caso es con doble P, upper, entre paréntesis, y ponemos correr. Entonces ya directamente toda nuestra cadena se vuelve mayúscula. Muy bien, por ejemplo, en cierto momento queremos ver también contar las veces que otra cadena se encuentra dentro de la primera. Entonces, en este caso, por ejemplo, con el método count, vamos a poder en cierto momento contar cuántas veces está dentro de una cuestión de una cadena. Por ejemplo, vamos a ponerle acá J, y vamos a poner el cabello del camello es pequeño. Bueno, no es cabello, ese es pelo. El pelo del camello, bueno, el cabello del camello es pequeño. Vamos a dejarlo así porque lo que quiero es que busque cuántas veces hay doble L. Entonces aquí en este caso doble L y O. Por ejemplo, cabello y camello tienen la doble L y la O, los dos. Entonces vamos a ver cuántas veces aparece eso. Para ello vamos a poner nuestro print y vamos a poner entre paréntesis nuestra cadena, que en este caso se llama J. Ponemos punto count para contar las veces, y ahora sí, adentro de los paréntesis de count
la cadena o los caracteres que queremos que se busquen y que nos cuente. Entonces en este caso vamos a ponerle y nos corre y nos aparece en 2. Por ejemplo, aquí ahora quiero ver cuántas letras aparecen dentro de esa frase, y entonces le doy room y me dice que 7. Por ejemplo, él es una. B, bueno, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son las que están dentro de esa cadena. Muy bien, entonces ya vimos el count. Ahora vamos a ver el método isal-num. En este caso, acá nos va a devolver un true si la cadena está formada únicamente por caracteres alfanuméricos, o false en el caso de que si los caracteres no son alfanuméricos. Caracteres como arroba o el ampersand no son alfanuméricos, entonces en este caso nos diría false si tuviera una cuestión de un email, ¿no? Por ejemplo, en el caso vamos a poner aquí K es igual a Juanito arroba, vamos a ponerle arroba gmail.com, es nuestra cadena. Entonces ahora vamos a poner un print y le vamos a poner la letra K punto isal-num, y ahora nos lo corremos y en este caso nos da false porque apareció un arroba. Quitamos el arroba para ver qué es lo que hace. Quitamos el puntito. Y ahora sí, lo que son las arrobas, los puntos, no son alfabéticos. Entonces, en este caso solamente si son puro cuestión alfabética. Es, por ejemplo, si queremos crear una clave con puro texto, eso se nos podría servir para para que no encuentre ningún digamos signo o expresión diferente. Por ejemplo, le pongo 222 y es true porque es alfanumérico, o sea que son textos, letras y números. Ahora vamos a ver la siguiente, que en este caso el ISA alfa devuelve true si todos los caracteres son alfabéticos, ahí sí ya no acepta números. Vamos a ver, en este caso vamos a poner L, vamos a poner Juanito, bueno, ponemos otra vez Juanito 1, 2, 3 y ahora vamos a ponerle print. En este caso vamos a poner L.isal alfa. Isalfa. Paréntesis y corremos. Que en este caso nos va a dar false porque aparecen los 22. Si nosotros quitamos los 2022 y lo corremos, entonces en ese momento ya nos dará true. Ahora, también tenemos otro método que es el método strip. El método strip elimina a la izquierda y a la derecha el carácter que se introduce.
si se llama sin parámetros, si se llama sin la cuestión de los parámetros, elimina los espacios y es muy útil para limpiar cadenas. Por ejemplo, en este caso vamos a crear la variable u y vamos a dar espacios y ponemos a, b, c, otros espacios. Entonces ahí tenemos una cadena con espacios y con letras. Ahora, por ejemplo, en este caso, si yo pongo print, entre paréntesis u.strip, entre paréntesis, y lo corremos, directamente me va a quitar la cuestión de los espacios, tanto de derecha como de izquierda de nuestra cadena. Luego, por ejemplo, en cierto momento tenemos ahora una y aquí en y ponemos, por ejemplo, 123, nada más 3 caracteres, pero queremos que imprima 5 caracteres y entonces en este caso nada más tenemos 3 caracteres. Necesitamos rellenar con otros 2 caracteres, ya sean que sean ceros, la cuestión de los espacios de esos 5 caracteres. Para ello vamos a utilizar en este caso el método zfill. Entonces aquí en este caso ponemos y.zfill, quiero que sea de 5 caracteres, y entonces lo que va a hacer es rellenar la cadena con ceros a la izquierda, en este caso hasta que haya la longitud que se está estableciendo en el parámetro, por ejemplo en este caso 5. Por ejemplo acá ponemos y vean, aparece 00123. Si yo le digo, por ejemplo, ahora 8, que sea 8 el espacio, me aumentará 5 ceros, más los 3 caracteres que ya tenía el método. Siguiente sería el método join. El método join devuelve la primera cadena unida a cada uno de los elementos de la lista. Por ejemplo, en este caso, digamos, voy a crear una lista 1. Bueno, aquí sería lista 1, es igual, entre corchetes, a 1, entre comillas 1, después coma, comillas 2, coma, no, pero ese está afuera, perdón, coma, comillas 3. Muy bien. Tenemos en este caso esta lista. Ahora vamos a crear una cadena. Vamos a crear la cadena D es igual a entre comillas espacio, vamos a ponerle i y y después de eso ponemos punto join entre paréntesis, ponemos lista 1 y corremos. No, me faltó poner el print S, perdón, D, es D, print D, y entonces imprimimos. Y entonces ahora aparece 1 y 2 y 3. Por ejemplo, podemos ponerle cerro, mesa,
y refrigerador. Y entonces aquí directamente nos pondría cerro y mesa y refrigerador. Entonces aquí nos está devolviendo la primera cadena unida a cada uno de los elementos de la lista que se pasa como parámetro. Entonces acá tenemos el i, y entonces la lista va juntando, ¿sí? Los elementos y le va anexando el elemento del parámetro que tenemos, que es el i. Muy bien. Bueno, ahora otro es el método split. En este caso el split divide, debes de unir, ahora va a dividir en subcadenas y las devuelve almacenadas en una pequeña lista. Por ejemplo, voy a crear en este caso la cadena W, que va a ser, por ejemplo, el arzobispo de Constantinopla. Bueno, tenemos el arzobispo de Constantinopla. Entonces ya tenemos ahí una cadena. Ahora lo que queremos, que en este caso, que las llegue a dividir. Bueno, para ello, en cierto momento tenemos que poner un indicador. El indicador para que la divida en subcadenas, por ejemplo, va a ser coma, las comas. Voy a ponerle el indicador que tenga la cuestión de las comas cuando separando cada una de las letras. Bueno, nada más le puse coma a la cadena. Ahora, con el método split, le tengo que decir en cierto momento que las divida. Entonces voy a poner un print para que lo imprima. Voy a poner la cadena que es W, le voy a poner punto, split, aquí le ponemos split, ponemos entre comillas, entre paréntesis y comillas, la coma que va a ser nuestro separador. Y entonces en este caso va a dividir el arzobispo de Constantinopla y lo va a poner en una lista como si fueran elementos de esa lista. Vamos a ver. Ahí está, ya lo está dividiendo en la cuestión de la lista, ya nos lo presenta como una lista. Y bueno, hasta acá dejamos este video de la utilización de las cadenas. Espero que sea útil. Posteriormente vamos a seguir haciendo más ejercicios sobre cadenas y ahora vamos a empezar a trabajar un poco de cadenas, tuplas y for, para que pues veamos todo conjunto y poder empezar a hacer cuestiones de búsqueda de textos o de elementos en las tuplas. Bueno, no me despido, nos vemos en el siguiente video. Que tengan bonita noche, bonito día o bonita tarde. Y no olviden, suscríbanse al canal. Hasta luego.